Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del video podcast de la Escuela Internacional de Posgrado. Mi nombre es Miguel Infantes y hoy vamos a hablar de Visual Thinking. Por eso, si nos estás escuchando en formato audio, te recomiendo que lo hagas en esta ocasión en formato vídeo, porque claro, vamos a hablar de algo muy visual. Y es que tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones vivimos en una sociedad infoxicada, vivimos en un contexto de excesiva información y de demasiados inputs que nos llegan y que luchan en esa economía de la atención por nuestra focalización. Y la palabra escrita, es un medio de comunicación, vamos a llamar de chaqueta y corbata, pero que en muchos casos provoca rechazo o que en muchos casos no logra lo que pretende. Muchos de nosotros seguro que hemos tenido la experiencia de asistir a una reunión, a una conferencia, a una reunión interna o a un taller o a una formación, y el ponente o la ponente ha usado un PowerPoint con distintos tamaños de letra que no se ven bien, con fotografías borrosas, sin un hilo conductor. En demasiadas ocasiones y en demasiados contextos de transmisión de información acudimos a interlocutores que no saben expresar y abusan de la palabra cuando la palabra tiene su lugar y su momento. O como bien, en esta captura de pantalla de una formación que di aquí en Málaga, en el INFE, en el Ayuntamiento, hace mucho tiempo, eh, saber que podemos crear con dibujos, que crear dibujando es posible. Muchas veces asociamos el dibujo a ciertas profesiones, a lo artístico, al arte, pero también a la expresión propia de edades más jóvenes o más adolescentes o incluso infantiles. Y claro, hay que preguntarse por qué dejamos de dibujar. Incluso los que no sabemos dibujar, como es mi caso, podemos reconducir esta capacidad de comunicación o de transmisión de información para lograr formar o capacitar o transmitir datos de forma mucho más eficiente. Por eso, para entender realmente lo que es el Visual Thinking, vamos a usar varios ejemplos. En concreto, uno que me resultó muy impactante. Seguro que sabéis a quién representa esta imagen. Es una portada de una revista digital a nivel europeo. La encontré en Twitter preparando precisamente este video podcast. No me costó mucho. Y incluso si somos una persona que ha estado los últimos 215, 20 o 30 o 300 días en coma o en una cueva, vamos a entender lo que pretende transmitir esta imagen. Es poderosa, tiene implícita mucha información y apenas hace uso de la palabra. De hecho, si analizamos en detalle esta imagen, veremos eso, que apenas hay palabras. La palabra es opinable, la imagen por supuesto también, ¿no? Pero el hecho de no acudir a la palabra para transmitir toda la información o el poderío que busca esta imagen es fundamental. El hecho, por ejemplo, de ausentar el color, ¿vale? En lo que se llama en arte el espacio negativo, la expresión negativa, ¿no? Es tan importante lo que te enseño como lo que no te enseño. Esta imagen no tiene color. Ese color, obviamente, nos conecta con las emociones. El Visual Thinking tira de dos paradigmas fundamentales, y es que hay más neuronas en nuestro cerebro encargadas de la interpretación visual y somos animales eminentemente visuales. Hemos estado miles de años interpretando las imágenes que el mundo nos ofrece, pero en cambio hablando y escribiendo llevamos muchísimo menos tiempo, por lo tanto nuestro cerebro tiene más predisposición a lo visual y también a lo emocional. Esta imagen, su colorido, el hecho de que no sea una imagen natural, sino que sea una imagen como dibujada, grisácea, evoca y conecta directamente con cosas como el pasado, ¿no? O sea, nos evoca una época de Guerra Fría, nos evoca una época más compleja, quizás la que estamos viviendo, pero también si nos fijamos en los detalles de las expresiones visuales, tenemos un lenguaje corporal muy concreto, ¿no? De tristeza, de negatividad, de incluso desafío, ¿no? Vemos una mirada muy concreta y muy específica. Y todo eso buscando una imagen creíble. Esta imagen
puede ser incluso real, puede ser un retoque digital de una imagen real. No tienes la sensación de falsedad. Hay un componente, obviamente, imaginario, ¿vale? Pero hay un componente total y absolutamente concreto. De hecho, si nos centramos, que fue lo que a mí me llamó, y creo que a todos y todos os habrá llamado la atención, es cómo la expresión, la opinión en los valores que intenta transmitir esta imagen no se han escrito, se han apoyado en dos memes culturales. Todo el mundo reconocerá el icono de la calefacción, del radiador, porque vivimos en una sociedad que se alimenta, que se comunica, incluso a nivel corporativo, con iconografía. Yo cuando estoy en algunos canales corporativos en Teams, valido mi opinión con un pulgar hacia arriba, para contestar rápidamente, para dar feedback rápidamente, pero también para que la otra persona lo capte inmediatamente. Usemos eso, apoyémonos en eso. ¿Vale? Y el segundo meme, o la segunda parte, es que la imagen se apoya en conceptos muy reconocibles, ¿vale? De la cultura de los últimos 100 años, y que cualquier persona, por poco conocimiento cultural que tenga, entiende ese radiador, lo que significa o lo que transmite. Por lo tanto, la conclusión es que menos es más. Es decir, cuanto menos intentemos recargar las presentaciones, las comunicaciones, los currículums, mejor. Que la ausencia o la interpretación del color es totalmente lícito para transmitir o reforzar el mensaje, que es muy importante usar referencias. Podemos sorprender, pero sin despistar. Y a la vez tenemos que ser capaces de apoyarnos en cosas, porque la transmisión de información, incluso la formación, no deja de ser un camino en el que cogemos de la mano a esa persona o ese grupo de personas y les damos, las dejamos, quizá a lo mejor la metáfora no es coger la mano, sino ayudarles a montar en bicicleta. Les ponemos esos ruedines a los lados para apoyarse, que son los iconos, y poco a poco se los podemos ir quitando. Y sobre todo, atender a lo emocional. Lo emocional es muy importante. El texto nos aleja de la focalización. Leer es interpretar, mientras que una imagen tiene mucho menos pie a la interpretación. Esta capacidad de transmitir visualmente algo es importante para nuestras competencias de empleabilidad, pero también es fundamental y vital para cargos directivos. Es increíble muchas veces como ciertos, por ejemplo, informes o ciertas transmisiones o comunicaciones no hacen uso de mapas mentales, de resúmenes esquemáticos o de iconografía específica que se codifica entre la gente que se comunica habitualmente y ayuda a hacer unas comunicaciones mucho más fluidas. Alguien que entendía eso a la perfección era un gran genio malagueño, como era Picasso. Quiero que os fijéis entre la primera expresión visual del toro y la última. Ese viaje es el que quiero que hagáis, o es el ideal que hicierais para mejorar vuestra capacidad de comunicación. Entre el primero y el último hay un viaje de reducción, de deconstrucción, pero básicamente, si yo veo la última o la primera, sé lo que estoy viendo un toro, la representación gráfica, en este caso, de este animal. Ese viaje de reducción es muy importante, sobre todo en comunicaciones que sean muy importantes dentro de la corporación. Tenemos que ser capaces de ir quitando lo superfluo para que cada vez nos quede lo esencial, la esencia de la idea. Porque cuando conectamos con la esencia de la idea, sí podemos hacer un viaje al contrario, si por la razón que sea necesitamos ir completando información. En cambio, si usamos la primera y nos saturamos al interlocutor en ese punto, posiblemente la información no es la correcta. Un último ejemplo para ilustrar, desgraciadamente también contextualizado, pero que me impresionó el otro día, es el que usa el Ministerio, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa del gobierno ucraniano. Esta imagen ha sido recurrente verla publicada a primera hora de la mañana sobre los datos del día anterior. Como veis, está fechada a 27 de septiembre. Y está en perfecto ucraniano, ¿vale? Lenguaje que desgraciadamente yo no domino. Pero como veis, hay muchos valores de Visual Thinking y constituye una auténtica obra maestra, pequeña, pero obra maestra
de la transmisión infográfica. Yo creo muchísimo en los postes científicos y en la transmisión de información a través de infografía. Y veamos cuál es el viaje que se ha hecho aquí. Para empezar, se hace una datación, ¿vale? Es muy importante contextualizar a la gente con la fecha, ¿vale? Después, el dato más importante, después de los días de guerra, 216 días de guerra, que se puede deducir, ¿vale? Es la cifra de, desgraciadamente, de fallecidos o de heridos. Pero incluso usando simbología como los símbolos de más o los símbolos de aproximado, transmite una información de valoración o de estimación sin decirlo. Es decir, no dice que directamente esa cifra sea exacta, sino que es aproximada. Y el dato es la fuente, junto con el día, la fuente más grande, la más significativa, la que llama más la atención. Pero también este póster consigue romper la barrera idiomática. Como he dicho, yo no soy ucraniano, pero entiendo perfectamente que se refiere que la guerra, desgraciadamente, lleva 216 días, el número de heridos o fallecidos por parte del ejército ruso, y después tengo un despliegue del armamento o el equipamiento del ejército soviético que ha sido capturado o destruido, sin saber exactamente lo que significa, porque me apoyo o se apoya en iconos específicos. El hecho de tener, por ejemplo, el verde militar de camuflaje, hace eso que hablábamos en la imagen anterior, una sensación familiar. Te contextualiza junto con la fecha de qué estamos hablando. Estamos hablando de un informe visual, pero un informe de carácter militar. El hecho también de usar un degradado, en el Visual Thinking se usa mucho el degradado, permite también simular el papel de un póster que podríamos ver pegado a una pared. Tiene sus secciones, usa figuras geométricas, pero sobre todo usa mucho lo que se llama el triángulo de oro, ¿no? Cuando buscamos información o leemos información, nuestros ojos se mueven en zigzag. Días, cifra fundamental de caídos en combate o heridos en combate, y después la información en detalle. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede realizar en una sola diapositiva, en una sola pantalla, en un solo pantallazo, transmitir información tan diversa y tan enriquecedora. Es decir, esos más significa, entre comillas, los avances que ha tenido el ejército ucraniano en sus batallas contra el ruso. Siento usar este ejemplo, pero creo que es una clara ejemplo, para la redundancia, de lo sencillo que es transmitir información visual cuando sabemos lo que queremos, cuando no abusamos de la palabra escrita y llegamos hasta romper las barreras idiomáticas para transmitir información fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este video podcast os haya sido de interés y nos vemos en próximos episodios de Ape Talk. Un saludo y muchas gracias por estar al otro lado.